chimichangas, receta fácil y rápida de hacer en casa. Te comparto cómo hago las chimichangas, son súper sencillas. Yo las he rellenado de carne molida a la mexicana, pero ¿sabes qué es lo mejor? Que puedes hacerlas del guiso del día anterior, aprovechando lo que tenemos en casa. Así que si quieres un antojito para las fiestas o para el fin de semana, acompáñame a prepararlas. Para empezar voy a poner un poco de aceite a un sartén y ya que el aceite esté caliente agregaré 500 gramos de carne molida de res. Iré aplastando con mi palita para separarla y te recomiendo que utilices un sartén un poco más amplio que el mío para que se cocine mucho mejor la carne. Dicho esto, mezclaré y voy a freír a temperatura media alta hasta que comience a cambiar de color. Cuando eso suceda, agregaré media cucharadita de caldo de verduras en polvo. En su lugar puedes utilizar sal y la cantidad de sal gusto. Seguiré con un cuarto cucharadita de pimienta negra molida que no puede faltar en nuestras preparaciones. Un cuarto cucharadita de comino, puedes poner incluso un poquitito más que yo, solo ten cuidado porque es una especia de un sabor un poco fuerte. 1 a 2 cucharaditas de paprika o pimentón molido, también puedes combinar con un poquitito de chile en polvo si te gusta el picante. Y unos 4 dientes de ajo finamente picados. Mezclaré y voy a cocinar por unos 5 minutos aproximadamente a que la carne comience a desprender el delicioso aroma de la combinación de especias que agregamos. Aquí también te recuerdo que te voy a dejar los ingredientes en la cajita de información y también al final del video. Ok, retiraré de la estufa y dejaré a un ladito la carne por un momento. Me voy nuevamente a la estufa y en otro sartén agregaré un poco de aceite. Cuando esté caliente, añadiré cebolla picada. Yo usé un cuarto de cebolla blanca y un trozo mediano de puerro o poro. Claro que en su lugar puedes utilizar solo media cebolla. Voy a ponerle una pizca de sal para que libere sus jugos y se cocine mucho más rápido. Mezclaré y dejaré por unos 3 a 5 minutos hasta que la cebolla se vea transparente y libere su delicioso aroma. En ese momento agregaré de 4 a 5 chiles verdes picaditos a los cuales yo les quito las semillas. Les añadiré una pizca de sal y cocinaré por unos 3 minutos más aproximadamente. Y te comento que puedes dejarles las semillas si te gusta el picante y puedes utilizar chile jalapeño, serrano o el que más te guste. Incluso puedes combinar con pimiento verde. Lo que sigue es agregar 2 tomates roma, saladet, guaje como tú lo conozcas. Eso sí, bien picaditos. También les voy a poner una pizca de sal. Mezclaré y voy a esperar hasta que el tomate se vea suavecito y libere sus jugos. Esto puede tomarte aproximadamente unos 5 minutos o quizá un poquitito más. Y esto es lo que yo busco, que pueda ir aplastando los tomatitos y que la mezcla se vea muy jugosita. Si han preparado huevos a la mexicana, esta es la misma consistencia. Pero bueno, pues ya llegó el momento de incorporar la carne que freí en un inicio. Le añadiré una cucharada de cilantro seco que puedes sustituir por un puñado de cilantro fresco o simplemente omitir. Por cierto, si aún no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas para que así no te pierdas ninguna receta, además de que ya tenemos muchos otros videos que pueden gustarte. Ok, continuando con la receta, mezclaré, reduciré la temperatura de la estufa a baja y dejaré por unos 10 a 15 minutos aproximadamente para que se amalgamen los sabores y quede bien rica la carne. Pero antes de seguir voy a ponerle solo un chorrito de salsa de soya, puedes sustituir por salsa Maggi, recuerda probar y ajustar a tu gusto pues para no pasarte de sal. Por ello también al inicio te comento que la cantidad de sal es al gusto, tú conoces la sal que utilizas. En fin, después de unos 12 minutos aproximadamente a temperatura baja, mi carne ya está lista. Se ha consumido algo de los líquidos, pero se ve aún muy jugosita. A mí así me gusta que quede. Así que retiraré de la estufa, dejaré enfriar ligeramente y me voy a preparar las chimichangas. Para ello coloco la tortilla de harina recién calentada, le pongo un poco de queso para derretir. Yo usé una mezcla de mozzarella y queso amarillo o cheddar como lo conozcas, pero puedes usar el de tu preferencia.
Agregaré 1,5 a 2 cucharadas de carne molida y puedes ponerle incluso un poquitito más de queso por encima si gustas. Ahora viene lo más interesante, cerrar. Para que no cueste trabajo, nuestra tortilla debe estar suavecita. Tomaré las orillas y doblaré hacia el centro como se muestra en el video. Enrollaré por encima del relleno, presionaré ligeramente, doblaré las puntas y terminaré de enrollar, dejando siempre por abajo las costuras. Si es necesario, coloca un palillo como el que te muestro para que no tengas problemas al momento de freír. Ahora, si quieres hacer tus propias tortillas de harina como yo, te voy a dejar el link de mi receta en la cajita de información. Ok, me voy nuevamente a la estufa. Añadiré suficiente aceite para sumergir por lo menos la mitad de las chimichangas. Dejaré a temperatura media alta hasta que el aceite esté caliente. Puedes revisar colocando un palito de madera. Si salen muchas burbujitas alrededor, quiere decir que la temperatura de tu aceite ya está perfecta. Colocaré las chimichangas con las costuras abajo. No pongas a freír muchas piezas porque se bajará la temperatura del aceite. Voy a freír por 1 a 2 minutos o hasta que comience a verse una línea doradita. En ese momento voltearé y dejaré que dore del otro lado. Te comento que debemos mantener la temperatura de nuestra estufa entre media a media alta durante todo el proceso para que las chimichangas se cocinen bien, ya que si la temperatura del aceite es muy baja, absorberán mucho aceite y no quedarán tan crujientes. Ok, una vez doraditas, retiraré y colocaré en una rejilla para remover el exceso de aceite. Y cuando ya no estén tan calientes, retiraré los palillos. Al servir por encima les pongo guacamole preparado. La verdad es que me encanta y por fin pude conseguir aguacates aquí donde vivo. No están tan bonitos como en México, pero saben igual muy ricos. También les voy a poner un poquito de lechuga fresca que preparé con sal y limón. Salsa roja picosita. Una súper sencilla que no falta en mi casa es de chipotle y chiles secos. Y por último un poquitito de crema fresca. A disfrutar de estas chimichangas de carne molida para las fiestas o para cuando tengas ganas de un antojito mexicano y no tengas harina de maíz. Y escucha lo crujiente que quedan. ¿A poco no se te antojan así, súper llenitas de carne y queso por todos lados? Claro que puedes rellenarlas con otros guisos que te han sobrado de la semana, por ejemplo, tinga de pollo, camarones o solo jamón y queso. De cualquier forma, créeme, te encantarán. Y como viste, son muy fáciles de preparar. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.